Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Buenas tardes, amigos de Economía Ahora, ¿cómo les va? Tras estos nada más que 30 años de seguir charlando de la economía en el país, de la democracia y de lo que nos pasa, vemos los distintos matices de lo que nos pasa a los argentinos en el bolsillo. Y muchas veces hemos votado por el bolsillo y hemos sufrido los dramas del bolsillo. Yo ayer justamente estaba viendo una serie española que estaba relacionada al 2001 y estaban viendo imágenes de Argentina y ellos decían que tenían el miedo de que los bancos se quedaran con su dinero. Y nos mencionaban a nosotros en todos los aspectos, ¿no? Así que hay cosas nuestras que son mundiales, como la ley de intangibilidad de los depósitos. Bueno, hoy vamos a hablar de economía. Hemos charlado hace mucho tiempo que no hablamos específicamente de economía, aunque charlamos de cómo está compuesto el bolsillo de los argentinos, pero hoy es lo más importante, porque vamos a hablar de transporte público con un especialista, licenciado en Economía, de la gloriosa UBA, Rafael Schiavaresis, que lo tengo aquí a mi lado. Gracias, Rafael, por recibirnos, por charlar con nosotros, por brindarnos este pequeño tiempo en el cual vamos a poder dilucidar algunas cosas y otras no. Bienvenido. ¿Qué haces, Raúl? Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Y bueno, vamos a hablar un poco de economía del transporte. Un poco de economía del transporte, ¿no? Un poco de economía del transporte, pero en realidad es una generalidad. Yo creo que a los argentinos todo el tema servicios, el transporte especialmente ha golpeado muy fuerte, pero también todos los demás servicios son los que muchas veces la gente no entiende. Cómo un índice le da 2%, si el transporte le aumentó tanto, la luz le aumentó tanto, el gas le aumentó tanto y el agua le aumentó tanto. Y muchas veces los economistas nos cuesta hacer la lectura también de por qué da ese índice. Ahora, explícanos vos, que sos un especialista en todo esto, ¿qué pasa hoy con respecto al transporte con un gobierno que estamos escuchando día a día que tenemos problemas con las rutas nacionales, que tenemos muchos accidentes, que no hay mantención, que quitamos presupuesto y que la gente empieza a pensar de este lado, el superávit así no era tan difícil, a nuestro costo? No, bueno, a ver, como bien decís, es un tema amplio, el transporte como tópico muy, muy amplio. Yo, por lo general, suelo hacer foco en lo que es transporte público urbano y, si querés, algo que va a dar más pie. No, pero ahora hablemos de rutas un segundo. Lo que va a dar más pie, que tiene que ver sobre todo el tema de financiamiento. O sea, por eso, como el mix, si querés, con la economía, la sostenibilidad financiera, que va a ir de la mano, para no llevarlo tan abstracto, a lo que son las tarifas y cómo. Exacto. ¿Qué sistema quiere y cómo lo financio? ¿Quién lo paga? Pues en definitiva es eso. ¿Quién paga el servicio que yo estoy recibiendo? Y qué modo es la forma más eficiente de alcanzar el sistema que más se ajusta a los anhelos de la sociedad, por un lado, y el que mejor encaja en lo que es la productividad de las ciudades. A mí me gusta decirlo de esta manera, la productividad de las ciudades. Cuando puedo técnico, pues lo puedo decir más llano, pero yendo No, un poquito está más claro, económica, el sentido del transporte, el sentido del porqué del transporte como gasto. Desde el punto de vista de las rutas, obviamente lo que estamos atravesando es un problema en el plan de convergencia fiscal. Lo primero que hace, más allá uno, por lo general, cuando piensa ajuste, piensa en cortar el gasto corriente, pero en todo plan de convergencia fiscal, lo primero que tocas es el gasto de capital, que es lo más deprimido, porque no es que es un gasto superfluo, no quiero decirlo de esta manera, pero uno entendería, no es el gasto de funcionamiento operativo básico necesario. Claro. Entonces, la primera cuenta de cortar acá y en cualquier lugar del mundo, digamos, claro, es lo primero que tocas. Es el fácilmente evitable.
es el fácilmente evitable, lo que no quiere decir que Que no no sea tenga necesario. consecuencias, que no sea necesario que no tenga consecuencias devastadoras. Pero desde el punto de vista, en lo que estamos hablando de las inversiones, va por ahí. Como decís vos, che, quiero alcanzar el superávit. El gasto de capital primero se toca para transporte y cualquier rubro. Y eso no sería el primer gobierno que lo hace, ni el último que lo va a hacer. Después entran lo que son los gastos corrientes, que ahí es donde se nos mete a la gente en lo que son los servicios públicos, el pago, si querés, de los famosos subsidios, ¿no? Las compensaciones al caso del transporte, a los servicios públicos, que es lo que termina golpeando el bolsillo de la gente. Y acá entra algo curioso, que es esto, yo te decía, me gusta discutir cómo financiamos el transporte, por qué, para qué, antes de entrar en algo que para mí hay que a veces abordarlo, que es decir, bueno, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Para qué lo hago? ¿Por qué lo pienso? Que conceptualmente me gustaría cubrirlo. Hoy en día lo que tenemos es un gobierno que, como bien decís, el superávit, si querés, de un sector en un punto de vista económico, es el déficit de otro. Entonces lo que estamos haciendo es pasar gasto del sector público al sector privado, manteniendo una ecuación de financiamiento, si querés, de los servicios. El transporte antes se componía, previo a la gestión Milei, tenía menos del 15% de las tarifas cubrían el costo del servicio. Hoy, dependiendo si estamos parados en provincia, dependiendo si estamos parados en la ciudad de Buenos Aires o en los servicios que hacen interjurisdiccionales, más o menos estamos hablando entre un 35 y un 50%, un poco depende del tipo de servicio, pero entre un 35 y un 50% del costo que lo cubre la tarifa. Entonces, vos tenés un cambio de composición en el mix de financiamiento. Una discusión válida acá y en cualquier latitud, ¿no? Sí, sí, lógico, Que lógico, lógico. la pregunta sería, y acá entra otra dimensión, que es lo que la gente va a decir, che, me aumenta, que uno podría decir, bueno, la gente a qué asocia un aumento, a algo que sale, que es más caro. Entonces, para el A su usuario, bolsillo. no le importa. Al usuario no le importa si paga el 10%, el 15%, el 20%. Claro, Y en mi claro. opinión, al usuario no tiene por qué importarle. El usuario no tiene por qué estar pensando cómo se paga el transporte. Si piensa que tenía un servicio, perdón, que le salía X plata, si querés, haciendo arqueología, 52 pesos, y hoy le sale, dependiendo de más de 1.000 mangos, entre 700 y 1.000 pesos, dependiendo de se pare, y en el caso del subte todavía 1.600, más caro. Entonces, para el usuario es un sistema que se ha encarecido, un servicio que se ha encarecido y que ve que la contraprestación que recibe no es acorde a algo que se ha incrementado más que proporcional a lo que es la inflación, Y si uno ahí quiere considerar la inflación como unidad de medida racional de evolución de precios. Sí, y decime. ahí te paro, Rafael. O sea, el usuario mide, por un lado, el servicio que le están brindando, por otro lado, la Exactamente. frecuencia que tiene y por otro lado, el cómo transita ese servicio. Exactamente. No solo una cosa, todo. Y ahí, Exactamente. Entonces de repente tenés un costo, si querés, monetario, que es la tarifa, y después lo que en transporte, nosotros, de la economía del transporte, cuando uno hace las evaluaciones, los modelos, si quiere, de decisión modal, que dice que invierte un usuario, cuál es el costo del uso del transporte en cualquiera de sus modalidades, un auto privado, la bicicleta, el colectivo, el subte, ¿qué sería? En primer lugar, en verdad no es en primer lugar, pero voy a decir la que van a pensar todos, dinero, que es el costo del servicio, si tengo un auto que arregla nafta, el peaje, el estacionamiento, si hay un transporte público, la tarifa. Pero después hay un componente muy importante, que es fundamental y para algo que me gustaría desarrollar después, que tiene que ver con la teoría de subsidios, cómo entendemos los subsidios, que es el tiempo. Uno invierte tiempo de su vida, que es parte del costo que uno asume en el transporte. Y si querés, la tercera dimensión, que no es menor tampoco, la desutilidad, como nos gusta decir los economistas, pero es el confort que yo cedo para claro, poder transportarme de alguna manera. Entonces yo digo, bueno, tengo un pasaje que me sale de tal manera, viajo con 100 muñecos, con 100 ñatos acompañándome, mismo sentido hora, voy a esperar tanto tiempo. Bueno, ese es el costo que yo enfrento de usar transporte público. O sea, ahora quiero ir en auto solo, con la radio encendida, la fracción, bueno, pagaré más, tengo que pagar peaje, tengo que obvio, pagar claro, claro. combustible, tengo que tener el vehículo, o me pago un Uber. Bueno, esas son las decisiones que uno toma. ¿Qué siente la gente de qué? Ahora, volviendo al punto, está pagando más en tarifa, está invirtiendo más en tiempo y está perdiendo más en confort. Entonces, la ecuación en su totalidad Es se ha negativa, encarecido, es claro. negativa y ahí entra la pregunta es, pero ¿cómo puede ser? Esa es la gran, ¿cómo puede ser si sube? ¿Por qué empeora? Y acá vuelvo al punto de equilibrio inicial. Desde el punto de vista del regulador, en verdad no debería ser así
si querés, no el regulador, pero desde el punto de vista de Hacienda, vamos a decirlo, no el regulador es el que piensa la política de transporte. Acá digo, desde el punto de vista de Hacienda, el que piensa el ingreso y egreso de costo. El transporte tiene un financiamiento donde se compone de, si querés, rentas generales, impuestos específicos, lo que vos quieras, y si hay subsidios y tarifas. Lo que hizo fue cambiar el mix de cómo se paga entre tarifa y Claro. compensaciones. De este 10% que te decía, llevarlo entre un 35 y un 50% dependiendo del servicio. Ahora bien, la pregunta que uno se hace de fondo es, uno, si el transporte venía bien, que ahí podemos charlar, que ya venía una tendencia de desgaste que se va agudizando en el tiempo, pero no es que el transporte empieza a funcionar mal ayer, sino que hay una tendencia que hace que haya un desgaste en el tema en los servicios de transporte. Y cuál era la discusión que ya veníamos arrastrando, si se quiere, desde la salida del kirchnerismo en 2015 con la discusión sobre el gasto público y los subsidios, es el costo del no es el financiamiento, sino el costo del transporte, el costo general. ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto sale el sistema? Tener los colectivos, los trenes, los subtes. Esa discusión no quedó saldada y podemos decir que desde el punto de vista del servicio efectivo no es suficiente o el financiamiento que tenemos para el sistema de transporte es el sistema de transporte que nos da. Pero encima con un agravante, que es un sistema donde se destina menos plata, pero que encima tiene mayor carga para el usuario. Y por eso lo que termina pasando es que Claro. yo pago más por un servicio, pero un servicio que tiene menos. ¿Pero por qué tengo menos? Porque el financiamiento agregado, subsidio más tarifa, no está a la altura, si se quiere, de lo que son los anhelos y aspiraciones que tenemos de un sistema de transporte moderno. ¿Somos los únicos que nos pasó esto? Para nada. Digamos, distintas ciudades han enfrentado problemas en el mundo similares. Siempre las grandes reformas de transporte, para que sepa la gente, las grandes reformas de transporte cuando uno se estudia en la región o en sistemas de Europa o de Estados Unidos, siempre son antecedidas por un problema operativo, no está funcionando el sistema, y ese problema operativo casi siempre tiene un condimento económico, que es no estamos dando pie con bola con cómo sostener financieramente al transporte. Y acá, si me Pero permitís, Raúl, para nosotros hacerla, si querés cortarme, cortame, pero sí, sí, porque pero quería introducir un nosotros, tema acá de no, no, historia económica, sí. más que cortarte es preguntarte, pero Mm, nosotros veníamos de un transporte público que era mm. privado. Sí, y sigue, ¿en qué sentido? Sigue siendo No, privado, ¿eh? que eran dueños de los colectivos lo usaban, lo manejaban, vivían de eso y no tenían No, bueno, subsidio en un comienzo. Estamos hablando no, no. No, es 1960 correcto. y pico. No, es más, para que sepa la gente, el AMBA, porque ese no transporte, después hablemos un poco federal, pero para mí el transporte siempre sepan, hay que hablarlo, en mi opinión, en clave local, por muchos motivos. Primero, es una realidad local, es en tiempo y espacio, no es abstracto, un entele que no se importa y exporta transporte, es un servicio que No, se consume en tiempo no, y espacio, en el momento y en el exacto. lugar. Y va a determinar cómo podemos mover gente y podemos mover bienes en un territorio, o sea, va a determinar la productividad en la escala que la queramos medir, de cómo puedo acceder a servicios, prestar servicios o acceder a bienes en un territorio dado. Bueno, Ahora pero por bien, ahí iba la pregunta. Pasamos de un sí, sistema que antes era casi totalmente privado, donde sí. cada uno era dueño de su colectivo, y bueno, estamos hablando de 80 años atrás, si vos querés, y pasamos a un sistema recontra, hipersubsidiado en un gobierno, y ahora pasamos a un sistema de, bueno, muchachos, hay que ajustarse. Eh, Hagamos un punto muy bueno que el que haces, que es, para empezar, en efecto, el sistema de, por ejemplo, los colectivos, cuando hablamos de los trenes, son propiedad estatal, están concesionados, dos ramales hoy en día en el AMBA, el resto es propiedad, hoy en día ejercida una empresa estatal. En el caso del subte, está operado por una empresa privada, pero obviamente el controlante es una empresa estatal que concede exacto, el servicio, que es distinto del caso de los colectivos. El caso de los colectivos y la propiedad del material rodante, decimos, las unidades y los predios sí son propiedad privada y deviene de ese esquema que vos decís del famoso propietario conductor histórico, pero si se quiere, desde los 60 en adelante, cuando hablamos del AMBA, la fotografía, la morfología del sistema de transporte es más o menos el mismo, con algunas variantes por el crecimiento demográfico del conurbano, pero estructuralmente hablando, la red troncal es más o menos la misma. Y el esquema de organización industrial, por decirlo de alguna manera, es parecido con algunas innovaciones en el marco regulatorio que han llegado a cierta modernización del sector, pero que no cambian los cimientos. Y con el tema de la tarifa, que decís, no solo no tenía subsidios, desde los 60, que es 100% privado el sistema colectivo,
hasta el año 2002, sino que era de los pocos que no tenían subsidios en América Latina. Vos tenías el caso de empresas de San Pablo. De hecho, CEPAL tiene unos trabajos de Ian Thompson muy buenos en los 70 y 80, que hablan de Estados Unidos, de Argentina, de Buenos Aires, como un caso modelo de un buen modelo de organización industrial, porque eran empresas pequeñas que se adaptaban rápidamente a la demanda, que mantenían los costos a raya y que podían funcionar sin subsidio a un costo razonable, un detalle, sin subsidio a un costo razonable. Sí, a tal punto que en los 70 hay un paper de una conferencia de transporte que no me acuerdo el nombre, es egipcio, pero uno de los ideólogos de la regulación del transporte en Londres, que salió, en Londres no aplicó, pero en Inglaterra, que salió mal, no es un ejemplo, pero digo, el ideólogo de esa regulación traía el caso de Buenos Aires como un modelo de organización de, che, miren, privados organizados, funcionando de forma eficiente, competente y sin costo público. Bueno, ahora bien, vos me decís, ¿qué pasó? ¿Por qué de repente vamos a los subsidios? Porque pasa una crisis, porque viene el 2001, y en verdad la salida hacia los subsidios no es una política buscada, sino que es lo que termina ocurriendo por default, valga la redundancia cuando hablamos del 2001, que es vos tenés una salida a la convertibilidad, una aceleración inflacionaria, y podemos pensarlo de dos maneras, o el congelamiento de tarifas como ancla para moderar la inflación, que veníamos de deflación en esa época y un salto a más del 40% interanual, ya en la etapa de la salida de la convertibilidad, que después va a bajar drásticamente. O también lo podemos ver de un punto de vista, si quiere, de contención de ingresos, porque también los ingresos se te descreman fuertemente, la pobreza salta a más del 60%, y bueno, las tarifas también servían como una suerte de ingreso indirecto, una política. Pero eran pensados, como todo lo que se pensó en ese momento, una política transitoria, y que había arrancado parcialmente. Al principio arrancó como un precio diferencial de combustible, justamente impactado por la suba del ¿cómo se dice?, del dólar. Era como una contención por ahí, pero en poco tiempo era necesario brindar una compensación adicional para cubrir los costos, y esa compensación era general, ¿no? Cualquier persona, no importa si Rafael, era un eso jubilado, un parece que estudiante. estuvieras hablando de hoy. Si vos lo pensás, es lo mismo que está pasando hoy. Sí, Sin el claro. 2001 No, atrás y los bancos cerrados, pero es lo mismo. El está bien, problema de no. Irán trae un despelote de combustible, y el despelote de combustible trae que los aumentos de los insumos que el combustible necesita se descuajeringan contra la tarifa. Y ahí bueno, y hay una decisión que tomar. Y vuelve el presente y quiero volver un segundo al pasado para que se entienda lo importante. Fíjate, ahí tuviste una discusión de costos y cómo se resolvió. Se resolvió primero con una crisis padre, se cortaron los servicios. O sea, Obvio. lo que no ajusta el punto nominal, si no ajustaste tarifa y no ajustaste subsidios, ajusta desde el punto de vista real el servicio. No hay servicio. Sí, ¿Y todo. cómo se salió? En este caso, con algo más de subsidios. Se reconoció ese costo incremental, que era más o menos, para que tengan una idea, ese diferencial de combustible eran 15.000 millones de pesos mes adicionales al costo del sistema por el efecto de la guerra de Irán. Pero ahí salió con subsidios. Y en discusión, con un poco de tarifa hubo, un poco más de tarifa, y un poco más de subsidio para no trasladar toda tarifa. Sí, Hacemos decime. una pausa, Dale. nuestros auspiciantes, y volvemos. Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com, o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Estábamos hablando de Irán y estábamos hablando de lo actual, como metiéndolo yo como chascarrillo de lo que vos estabas hablando en su momento, la crisis del 2001, que no tuvo nada que ver con esto que pasa hoy, que es una guerra,
pero que en realidad el efecto es parecido. Es parecido, hay un salto de costos, un monto puntual, y se decide poner subsidios. Y ahí Argentina se adelanta fuertemente, se adelanta a, a lo que es la región. Están, perdón, un segundo. Eh, Perdón, me disculpa, tengo a mi hijo enfermo y como Ah, padre me estaba llamando perfecto, la madre. dale Me nomás. disculpo, no sé si lo editamos o sale, pero bueno, Nada mejor que esté sepa, vivo. Nada mejor que esté vivo. Dale. se- 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 eh, bueno, estaba volviendo. Bueno, el tema de los subsidios. Algo Sí, importante que es volvemos Argentina se dará. al, Sí, al, al desacomodamiento, en este sí. caso actual, del combustible con respecto a el subsidio que transforma la famosa serie que vos decías de 10 a 40, o ya se Ujú. transforma en otra cosa. Exactamente, pero lo importante es entender que el subsidio por mucho tiempo era visto de un sistema, pero sin subsidios, y iba a volver a la normalidad de no tener subsidios, y si se quiere en la región, cuando está hablando de Sí, 2001 en este momento, no eran común los subsidios. Realmente ya no, habíamos salido de esa etapa, no, desde los 80 en adelante hay toda una discusión en el mundo de que era malo, y ya no teníamos subsidios al transporte. Ahora, salvo para si los ferrocarriles tenían, en menor sí, cuantía de lo que tienen hoy en día, y el subte hasta mediados de los 90. Después ya a finales de los 90 no tenía más subsidio. Pero el tema es que Argentina, cuando arrancan los subsidios, era visto como un mal ejemplo, y venía el Banco Mundial y te decía, che, esto está mal porque le está dando subsidio al que no necesita, al que no claro. necesita, o tenés que darle al que necesita, estás gastando plata, un derroche, y en ese momento de vuelta los subsidios eran bajos. Hoy en día vos mirás América Latina y ya el nivel de subsidio costo es del torno del 50%. O sea que más de la mitad de lo que es cubrir el costo del transporte hoy en día en San Pablo, en Santiago de Chile, en Bogotá, en Montevideo ya es más subsidio o O par y parte y paso parte, con parte y parte. exactamente la tarifa, pero porque hubo un cambio de concepción. ¿Y qué cambió en los 2000 y sobre todo post pandemia? La concepción del subsidio no como solo la herramienta para el tipo que no puede llegar a fin de mes, que está más justo, que le cuesta viajar, sino como una señal de precios para inducir comportamientos. Por ejemplo, ¿qué tipo de subsidio estoy hablando? Por ejemplo, el boleto integrado, algo que hoy estamos desarmando lamentablemente, pero que lo que busca es la eficiencia económica de la multimodalidad, que el tipo, si le conviene Claro, tomarse más de un colectivo, un subte tren combinar, es más eficiente para el sistema de transporte, y entonces le vamos a dar un premio para inducirlo a que tenga esa conducta y no use el a auto, que que utilice genera, más, claro. exactamente, genera problemas de congestión y problemas de caída en la productividad urbana, vamos a decirlo, para decir la congestión es una caída de la productividad urbana. Kennedy Prescott, cuando hablaban del ciclo real, pero acá medio economista, pero cuando se hablaba del business real cycle, decía, del real business cycle, decía que es un shock negativo de oferta a la congestión. Bueno, la congestión es un problema en las ciudades, y justamente vos querés dar una señal de precios en la calidad del transporte y en cómo accedes al mismo para condicionar conductas. Entonces, ¿por qué hoy en día hay más subsidios en la región y en el mundo? Porque apostamos por la intermodalidad, queremos que la gente no solo si lo pueda pagar, quiera combinar, sea una señal de precios a elegir el transporte público porque es menos contaminante, porque es más Sí, ordenado, porque es más sí, eficiente, y también porque con los subsidios nosotros lo que hacemos es fomentar nuevas formas de transporte, que haya nuevas tecnologías, a gas, a electricidad, lo que fuera, y también lo que permite es separar la política de transporte, que es el fin de lo que uno está buscando, lo que uno quiere alcanzar, con lo que es la política fiscal en cierto sentido. Yo en 2018, cuando había un ajuste muy importante de subsidios en la época de Macri, había escrito una nota que se llamaba: el problema no es la política, el problema no son los subsidios, es la política de transporte. Que nuevamente el tema es de pensar si el tema no es si gastas mucho o poco, sino para qué. ¿cómo ¿Por lo qué? gastas? ¿Para qué lo gastas? No, ¿Para no, qué pero lo ¿para qué? ¿Para qué? El tema es ¿para qué? ¿Qué métrica querés alcanzar? Los subsidios históricamente son un tema de discusión económica a partir de los 60. Antes existían, pero no como un fenómeno, así como estoy hablando de leyes públicas en Estados Unidos, por ejemplo, la ley de transporte público en la época de Kennedy, que era un programa federal de subsidios al transporte, buscando que incentivar el uso del transporte público en contra del transporte privado. Exacto. Pero ¿por qué se vuelve un tema en el mundo? Porque crece el uso del auto, El parque y lo automotor, que se crecimiento del parque. caía el uso del transporte,
De repente no daban con los costos, ¿y qué pasa? Si no doy con los costos y tengo menos gente, entonces subí la tarifa, pero eso era un círculo vicioso, más caro, que lo que nos pasa hoy, más caro, menos gente, peor servicio, más caro, menos gente, peor servicio, y así, por eso digo, el subsidio hay que sacárselo a la cabeza como una idea de solo para aquel que no puede, es una política de gestión de transporte. Esa política de gestión de transporte lo que tiene que garantizar es que en un equilibrio social, que eso lo define la política, quiero decir cuánto estoy dispuesto a pagar de tarifas, y si no me gusta votaré a otro tipo que ponga las tarifas que yo quiera, o si no sé cómo financiarlas, votaremos en el Parlamento una ley sobre de dónde tiene que salir la plata para financiar el transporte, esa es la parte democrática, pero el subsidio es una herramienta de política de gestión y la tarifa no es más que una de las fuentes de financiamiento del sistema, pero lo importante a resolver, que eso es lo que la gente hoy no ve, es para qué tengo un sistema, qué estoy buscando. Y cuando nos ponemos con el martillo a buscar recortar su tarifa acá y nos olvidamos hacia dónde vamos, vemos, es improductivo, es deficiente y cada vez la gente recibe un peor producto de peor calidad. O te puede pasar la contraria, que sea un producto muy barato, pero igualmente ineficiente, que ya sabemos cómo ha terminado. Digo, en Argentina, 11, que está tenido por un montón de otros factores, en parte era eso también, un producto muy barato, un servicio muy barato, y que tenga mil de falencias, pero bueno, la gente viaja y eso también es el de los mundos. Entonces, Claro. uno tiene que tener en claro, cuando uno piensa cómo se financia el transporte, para qué lo quiere, hacia dónde va, y que lo más importante es que dependa lo menos posible de la competencia nacional y dependa más de las provincias, de los municipios, pero con herramientas, ¿eh? Con herramientas para financiarlo. ¿Y por qué digo esto? Porque si no el tipo, vos terminás peleándote con un presidente que no tiene nada que ver con tu realidad y Claro. mañana no lo querés votar, lo votan de otro lugar y te afecta tu vida cotidiana. Y es un tema, el transporte, si no está ordenado, te desordena la vida. Entonces, siempre está bueno que llegue a una instancia donde vos puedas tener algún tipo de control con la autoridad. Acá sé que te abrí un montón de temas, así que No, Raúl, no, 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 se no, dio ordenar, está bien pero porque yo pensaba en los dichos de muchos gobernadores, que uh, algunos no hablamos de gobernadores emblemáticos y desastrosos, hablamos de gobernadores normales. Entonces, uh, te quejan justamente que el Poder Ejecutivo Central gobierna nada más que para la capital federal y con un poquito más de visión para el conurbano, el AMBA, y punto. El problema que tiene Salta en transportar sus elementos o en transportar su gente es un problema de Salta, no es nuestro. y Y bueno, es un poco lo que decís vos. hay Eh, un punto ahí, hay un punto ahí, y de hecho también la pregunta es, ¿qué debería hacer un gobierno nacional que esté, y por eso quería dar la cuestión federal? Y traía el ejemplo de Estados Unidos, que tiene una ley de financiamiento sí, federal, sí, que eso no quiere decir que ¿quién es el más importante? La agencia estatal, el Estado, viste, allá los estados son muy importantes en Estados Unidos, tienen otra dimensión que las provincias de acá, digo, son casi países independientes entre sí, exactamente, sí. pero el Estado tiene una fuerte presión y sobre todo el gobierno local. La municipalidad tiene mucha injerencia en el transporte, lo que no quita que haya una red federal. Y esa red federal que te puede dar herramientas técnicas si no la tenés, porque puede pasar justamente que haya un desequilibrio, y fondos, y si querés una discusión que no te lo dé para los subsidios, pero que te lo dé específicamente para obras, con algún criterio proporcional de repartija para que no haya inequidades, ¿no? Pero en esta, yo creo que siempre hay un tema con los subsidios que es, no se entendía bien para qué estaban, porque arrancaron por un tema de crisis y seguimos manteniendo un esquema donde decimos, tiene que haber subsidio por la gente, el bolsillo, pero esto que te acabo de decir, de pensarlos como una herramienta para mejorar la productividad del transporte, no está mucho. Y entra en una cuestión que ahora te voy a mencionar, pero un No. segundito. Se puede, y ahora te decir con qué se puede usar, pero no estaba mucho en discusión. Y después las provincias decían, che, le estás poniendo mucha plata al AMBA y a mí no me estás poniendo nada. ¿Viste? Bueno, eso fue ¿Qué onda? el disparado de tarifas entre Córdoba y la Es que provincia fue de Buenos así. Aires. Es que vos antes del 2000 las tarifas evolucionaban parejo. Dicho sea de paso, los servicios se rigen por distintas escalas, las tarifas no tienen por qué converger a un mismo valor, y tampoco está bien que así lo haga porque cada jurisdicción tiene el derecho de Es fijar el claro, estándar de costo es que un su mundo. sociedad que le está demandando. Por eso digo que tiene que haber una cuestión totalmente democrática en el plano local y es importante que esté en el plano local. Pero hay una discusión, yo creo que es una crisis, que es una discusión de cómo financio el transporte de vuelta, es para qué hacen de llevarlo. ¿Qué lugar debería ocupar Nación? Para mí, mínimo, no como
despreocupados, sino mínimo en el sentido de que la preponderancia lo tienen que tener las gestiones locales y Nación asistir a esa gestión local, no dejar, si tiene pocos recursos, asistirles, tiene pocas capacidades técnicas, brindársela, también. pero son los gobiernos locales. Y lo que vemos hoy también es el peor de los mundos, es que antes, aunque sea, el AMBA estaba integrado, Nación hacía la vez de ordenar a la provincia y la ciudad y ordenaba todo el transporte metropolitano. Hoy en día está desordenado, las No, tarifas de no. colectivo no son las mismas, la caja para financiarlo no es la misma y la política de subsidios no es, es parecida, pero tampoco es lo mismo. Entonces hace una desgobernanza total cuando vos ahí tenés una superposición de tramos y una lógica de comunidad que no conoce jurisdicciones. El AMBA no conoce si es el municipio, la provincia o la ciudad o nación, sino es un ejido urbano integrado, y donde vos tenés mucho que accionar, pero tiene que ser una forma colegiada, donde tengan lugar los gobiernos locales y haya, si querés, una repartija de responsabilidades y cargas de financiamiento, que era una gran deuda pendiente. Que ahí Nación tiene razón al decir, che, ¿por qué tengo que financiar todo yo? Pero bueno, el de gobierno tampoco es Y productivo, ¿no? vos en tu Sí. especialización y en todo lo estudioso que sos de este tema, ¿cómo ves a este gobierno? Porque En, venimos de un gobierno, bueno, venimos de un desgobierno, sí, primero. sí, sí, Pasamos a este gobierno por el desgobierno, o sea, veníamos de un desgobierno por una ineficiencia de un gobierno anterior. Siempre venimos por el mal menor. ¿Cómo está este gobierno con respecto a ese tema puntual? no, al transporte, a ver, yo creo que Nada, lo único. cero, hizo No, algo. no, 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 la verdad que hay algunas cuestiones que se han ordenado desde el punto de vista de cómo querer plantear, pero hasta tanto no tengo una definición. Tengo una definición de romper para construir. Yo por ahora veo un romper por romper, lo que no quita que haya funcionarios que estén pensando la movilidad, que tengan alguna intención, pero objetivamente siento que es un grifo que se va cerrando cada vez más, que ajusta más sobre la gente. Digo, no es que estamos haciendo un ajuste virtuoso, sino que yo veo un ajuste vicioso, por así decirse, que no mejora la calidad, cuando sí puede decir que hay innovaciones positivas mínimamente que demuestran esto que te decía de que el subsidio y el financiamiento pueden llegar a buen puerto. Por ejemplo, recientemente la ciudad empezó a incorporar unidades a GNC y eléctricas, y eso se debe porque hubo un cambio en la política qué loco, un cambio en la política de subsidio, que lo que hace es brindar mayores incentivos a los operadores que inviertan. Pero es una inversión que está atada a una mejora Es en la una calidad reconversión, en la calidad de viaje de las personas, es una ¿entiendes? Entonces, reconversión. pero fíjate acá cómo de vuelta, son los subsidios. Sin los subsidios no podrías hacer esto, ¿eh? Y el subsidio te permite en la práctica es una tarifa diferencial por calidad de servicio y lo que hace es que compitan por la gente por su calidad de servicio, puedan llevarse plata, tienen rentabilidad, incentivos económicos y ahí el subsidio está funcionando virtuosamente para mejorarle la calidad de vida a la gente. Si tú tomas un colectivo de los que son agencias, hacer que la gente se dice, che, hace menos ruido, son nuevos, son limpios, están buenos. Me ha pasado, lo digo objetivamente, y vos tenés que llevar esa lógica al transporte, porque así se discute en toda la región. Brasil recientemente sacó una ley de movilidad sostenible que lo que hace es separar, dice, está la tarifa al usuario y el ingreso del operador. La tarifa al usuario, dice la ley, es aquella que fija la administración pública, que entiende, es la que puede pagar el usuario. Aquella que es justa, razonable para las posibilidades del usuario. Para el Y el bolsillo del ingreso del operador, usuario. y el ingreso del operador es lo que yo tengo que cubrir para que el sistema esté acorde Funcione. entonces, ¿qué tiene que hacer un regulador? Eso es lo que siento de falta, estar pensando más en cómo funciona desde el punto de vista de qué sistema estoy pagando y cuánto le voy a cobrar a la gente para que ese tipo pueda acceder al transporte, mejore la tasa, porque digo, focos de política siempre son aumentar la tasa de generación de viajes, ¿cuál es el implícito de eso? Más actividad, que si el tipo viaja más, pues está haciendo algo, está yendo a visitar a un familiar, está yendo al médico, está yendo a la escuela, está yendo a laburar, está dedicándose al ocio. El transporte no es solo para el laburo, hay veces un preconcepto en el transporte tiene que ser para ir no, no. El No, transporte tiene que servir para el desarrollo de la vida para humana todo, claro. y está estudiado de políticas, incluso de subsidios a sectores populares, que cuando vos le regalás viajes, más que incrementar los viajes del trabajo, ¿sabes qué hacen? Empiezan a incrementar viajes de ocio y está muy bien, pues les permite justamente mejorar sus condiciones de vida. Eso tiene que ir el transporte. Yo creo, volviendo al del gobierno, el gobierno tiene razón al decir, che, ¿por qué Nación se tenía que hacer cargo de todo? Provincia y ciudad se apoyan sobre Nación. Hasta ahí te lo tomo. Ahora, que se te vaya de las manos, que los trenes no lleguen que los trenes vengan abarrotados, que los trenes
esté encargado, que no haya complementariedad, que sea el Far West, y es un problema. Y yo creo que ahí sí, no solo el gobierno nacional, como digo, el transporte es local, la política de todos los niveles de gobierno tiene que hacerse cargo de este tema, que es un tema técnico, entender que en transporte no hay que poner a cualquier tipo, hay que poner un tipo que sepa el tema, que tenga un plan y que tenga ese plan, no sea solo decir, che, te hago un subte, te hago el Claro, metrobús, claro. sino que es una visión estratégica de cómo nos movemos, por qué nos movemos de esta manera, qué quiero lograr y cómo lo vamos a financiar. Acá sí, el efecto economista, lo que ha adolecido el transporte en el tiempo, es cómo voy a financiarlo. ¿Qué hacen los sistemas modernos? Tienen eso resuelto, lo tienen definido institucionalmente, entonces vos sabés qué margen tenés para subir tarifas, qué margen tenés para subir impuestos, qué margen tenés para invertir en más obras, etcétera. Pero hasta que no llegues ahí, estás tapando parches. Y mientras estemos en la situación de tapar parches, Raúl, cada vez que hablemos vamos a hablar de que cada vez la gente deja peor y más caro. Y eso es el peor de los mundos en el que podemos estar. Un sistema costoso para el Estado, costoso para el usuario y deficitario en las prestaciones que tiene que dar, que no contribuye al impacto social y urbano que debiera Y tener. en tu estudio, eh, por ejemplo, Europa. Europa Sí. tiene un transporte muy bueno que está reconvertido todo a no, nada traumático con respecto al hábitat de la Tierra, Ujú. mucho eléctrico, mucho gas y trenes, no hablemos de los No. trenes. Y Por eso, tranvías y metro. y tranvías, metros, trenes. Hacemos una pausa y Dale, y volvemos, ¿te volvemos. parece? Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Las Claro, inversiones, que hay hablamos de otra vía, no Europa, solo donde colectivo. tenés trenes espectaculares que cumplen horarios de manera espectacularmente, colectivos no contaminantes, colectivos nuevos, cómodos y con una frecuencia terrible. Y comparado para nosotros, terriblemente caros también. No, bueno, igual el costo va a ser siempre relativo al ingreso del tipo Obvio, sí, obviamente, ¿no? sí. De hecho, ya el subsidio obviamente se discute porque es para dejar el auto, no, ni se discute que sea para el tipo que no puede viajar. Algo importante para mencionar, viste, yo te dije, las crisis de transporte son problemas operativos y siempre de financiamiento. Bueno, antes de la foto, por ejemplo, Madrid, que tiene unos transportes muy reputados, tiene una autoridad de transporte, el Consorcio Regional de Transporte de Madrid, que es leading case, estudia, van los funcionarios a estudiar, viste cómo funciona, arranca en los 70, 80 con un quilombo interjurisdiccional en una discusión fuerte entre la alcaldía de Madrid y la comunidad de Madrid sobre quién tenía que pagar el metro. ¿Y cómo terminan saliendo? Bueno, terminan saliendo justamente después de un momento de puja, de debates en el país de España, uno puede leer si el transporte tiene que ser autosustentable con subsidio, de quién paga los costos. Bueno, una vez que se ordena eso, obviamente te permite la base para poder pensar cualquier proyecto de expansión, pero no hay que restarle el punto, ¿por qué lo tengo colación? No hay que restarle, bajarle el precio a el diseño institucional como clave para poder pensar hacia dónde quiero ir con el transporte y qué tipo de transporte quiero tener. Sin eso resuelto, todo lo demás que podrías haber tenido no hubiese estado dado. El caso, sin ir a Europa, Santiago de Chile, que tiene una red de metros muy extensa y siempre se compara, porque nosotros tuvimos la primera, pero ellos nos terminaron pasando, eso se da porque hubo una planificación para bajar lo que era el transporte de superficie y llevarlo hacia el metro. Y eso lo que hace, solo esa planificación, que igual arrancó muy mal, y lo decimos, el caso de Chile es un caso de estudio de lo que no hay que hacer en una reforma, sí de los frutos de largo plazo, no de cómo ejecutarlo. Claro.
claro, Pero ¿qué hicieron los tipos? Sin extender un solo kilómetro de subte, sin extender un solo kilómetro, duplicaron los pasajeros de la red. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué? Porque cambiaron la carga. Como dice, che, voy a sacar gente de los colectivos, los mando al tren, con eso el tren es más rentable, al ser más rentable, tiene más sentido, le brinda más servicio, al ser más servicio, mejora el viaje del usuario. Ahora sí, el tipo tal vez te ha de combinar, pero si el costo tal vez paga menos de lo que pagaba antes, si el viaje es bueno, y así es como se piensa un sistema de transporte. Europa, ¿por qué puede hacer lo que hace? Primero porque tiene financiamiento y después porque tiene una institucionalidad y una herencia de capital que le permite, obviamente, tener ese sistema. Como Buenos Aires tiene una herencia de trenes única en la región y que te permite tener un sistema metropolitano hoy deficiente, pero incomparable con cualquier claro, otra ciudad latinoamericana, que claro. es muy bueno. Y acá te lleva un punto que es cuando uno tiene que pensar cómo solucionar el transporte, siempre iba de cuatro preguntas que uno tiene que atender, que son, la primera es, ¿qué? El análisis, dónde estoy parado, cómo viaja la gente, viste, tiempos, qué es lo que yo quiero atacar. Luego viene la planificación, que bueno, hacia dónde quiero ir y por qué. No, yo quiero que el tipo viaje menos. ¿Por qué? Porque quiero que el tipo esté más tiempo en su familia, quiero que consuma, quiero que esta persona esté conectada a tal zona para poder generar empleo, ampliar la posibilidad de empleo, etcétera. Bueno, la planificación. Luego viene con quiénes, el con quién, o sea, con quién voy a discutir esto. Los trabajadores del transporte, los empresarios del transporte, los gobiernos locales involucrados, los usuarios, ONG, todo lo que vos quieras que va a participar en esa discusión. Y por último, el punto más relevante, que es el talón de Aquiles, y para mí la falencia de toda reforma de transporte es esta, cuando fallan es por esto, el financiamiento. Vos no tenés que estar pensando solo la tarifa hoy, el gasto público mañana, sino qué esquema vos tenés de check and balance, o sea, ¿cuándo Claro. sé yo que está bien subir un poco la tarifa? ¿Cuándo sé yo que está bien subir el subsidio? ¿Cuándo sé yo? Y ese subsidio, ¿cómo lo voy a pagar? Son discusiones no abstractas. Digo, Brasil, que tiene la ley de movilidad sustentable, discutía esto hace poco, que es, che, al municipio, ¿dónde saca la plata para pagar la gratuidad al escolar, la plata para el jubilado? ¿Le cobramos a los automovilistas? ¿Cómo? Son discusiones válidas y por eso democráticas, por ser políticas, ¿no? Ser Claro. política, de última lo darás a través de tus representantes y si te convence un tipo que te dice, che, yo quiero subirle el combustible para que haya mejores trenes, votarás a ese tipo y si no, nos tocará vivir en democracia hasta que llevemos nuestras ideas. Pero la clave de un sistema que pueda acumular capital en infraestructura es poder tener un buen diseño institucional y un horizonte claro hacia dónde ir. Eso más plata. Sin No, plata, no, digo, no, está digo bien, no, no. no, no podemos Pero no no, pero no pensarlo. solo plata. A donde vas vos, No, no. no solo definición de plata. Si no tenés, si Plata no sin, plata tenés sin una definición no definición de vas a ningún lado. objetivo y del cómo y el para qué, la plata realmente no sirve. Porque podés hacerlo La, bien o muy mal. Aún con la plata. grande reforma de la región y exitosa, San Pablo, Santiago en el tiempo, es un claro enfoque hacia dónde ir. Solo un ejemplo de Chile. El gerente general del Metro de Santiago, no el presidente, el gerente general, es un cargo técnico, es un tipo que tiene 20 años a la compañía. 20 años, se formó como ingeniero y hizo toda la escuela dentro del metro. En Chile, los funcionarios No de le podés transporte es un contar ejemplo. nada nuevo a él. No, no, pero en Chile el funcionario de transporte es un tipo que puede ser de derecha o de No izquierda importa. y tienen sus diferencias, pero el tipo es de transporte. El tipo tiene 20 años de transporte con otro. Como economía, en economía nosotros queremos que haya un economista o alguien que sepa el tema. Bueno, lo mismo en transporte. A veces se la da como una cartera política, porque está muy ligado a un nervio clave de la gente, que es cómo se mueve, y uno tiene que tener más cabeza técnica, no por eso política. Tiene que haber una conducción política del proceso, pero una cabeza técnica que te ayude a darle forma y Bueno, sustentabilidad a esa ahí construcción. vamos a tener un problema serio con los políticos argentinos, ¿eh? Porque la meritocracia no es un cargo que normalmente se dé acá. Y Ah, está a la vista de todos los partidos políticos, de todos los tiempos políticos y de los más recientes también. Así que la meritocracia no es un cargo para... Y es importantísimo, ¿no? Es importantísimo que cada área que son base de un gobierno esté representada por alguien que justamente represente el área y que conozca del área. Si no, totalmente, totalmente, pero nuevamente, en este clima, digamos, que estamos viviendo, en la situación como está, de fragmentación, también de crisis económica, crisis estancamiento, o sea, estancamiento de la actividad, de fragmentación política, de marchas para atrás en política de subsidio, aumento de tarifas, es un cóctel explosivo para que cualquier charla que tenga este tema sea mala. sí, sí, ¿Cómo vamos a hacer una mala charla? Es decir, bueno, listo.
el sistema no da para más, hasta acá llegamos, ¿qué vemos? Que cuando pongo plata camina, hay inversiones. Ahora hay que poner plata. ¿Tengo que poner plata boba? No, eso está mal, hay que pensarlo inteligentemente. ¿Puedo pensar en incentivos? Sí, existe toda una... existe Claro. sobra marco teórico para discutir incentivos operadores públicos o privados, porque ojo, siempre digo esto, el transporte no es un negocio, me dicen, no, el transporte es un bien, sí, estoy de acuerdo, pero tiene que operar como un negocio toda vez que el ingreso tiene que cubrir los costos y poder sostener el pago de financiero para inversiones. Una empresa pública o privada tiene que ser una empresa. Después que después justamente tiene que pensar cómo hace su modelo de negocios para garantizar el fin social que se propone. Por ejemplo, bueno, hay subsidio porque yo quiero llevar un tipo que no es Sí. rentable sin subsidio, pero la suma de ese subsidio más el otro tiene que hacer el Tiene que dar resultado rentable, ¿se positivo. entiende? Exacta, eso es lo que, no es que digo que no se pueda hacer algo que no sea rentable, ¿eh? No, Pero no, cuando no, yo recibo el no. subsidio no tengo que La pedir más, ya suma en está. general tiene que dar positivo y dentro de esos positivos hay negativos que vos tenés que ayudar con los Exacto. positivos. Pero así trabajan los gerentes de empresas públicas en las Obvio. ciudades, sistemas modernos que no gustan. El tipo llega a fin de año y dice, che, ¿cuánto fue mi rentabilidad? No tengo que, la ganancia se reinvierte y son las bases para poder financiar compra de capital, expansiones de la red, etc. Eso es lo que digo, invitar a pensar con esa cabeza. Empresas racionales, sujetas a fines sociales, con planes definidos y un esquema de financiamiento. Sin eso vamos a estar siempre, Raúl, charlando de por qué no camina, por qué no funciona, por qué la guerra me disparó todo y no sé qué hacer. No, no. Cambiaremos de guerra, porque nosotros hablamos de La una guerra del guerra transporte. interna, claro, hablábamos de una guerra interna y parece que estábamos hablando de hace par de meses con Irán, era lo mismo, estábamos teniendo una consecuencia casi igual que con una crisis financiera en Argentina, con lo mismo, que también se dio por ser obcecado, es ni más ni menos, ¿no? Pero bueno, Rafael, te agradezco muchísimo porque la visión tuya es especialísima, preparadísima y buenísima. Y además, felicitarnos que estamos dentro de una de las universidades más importantes del mundo, ¿no? De las Así mejores que, que me ha permitido desarrollarme, así que agradezco no, también a la no, UBA. eso es nuestro trabajo, siempre. El desarrollarse cada uno, podemos discrepar o no, con muchos pasa y hemos discrepado, pero el respeto mutuo y el conocer la especialización de la persona es básica. Y para eso te convocamos y para que la gente justamente se nutra de los que saben. Porque para gente que no sabe, tuvimos mucha, ¿eh? Un montón. Así que te agradezco mucho, una muy buena tarde. Volveremos a charlar probablemente en algún momento con respecto a cómo estamos, sobre todo el año que viene va a ser un año hiperelectoral, vamos a estar hablando de nada y quizás vamos a empezar a sentir los efectos del todo que no se habla. ¿Eh? Ojalá. Raúl, gracias a vos por la Muchísimas invitación y el intercambio fue gracias, excelente. hasta muy pronto y gracias por el tiempo. Por favor, che, querido. Chao, chao, hasta luego. Queridos televidentes, bueno, una nota más distinta, porque estamos hablando de transporte, algo que le afecta a todas las clases sociales y a toda Argentina en su quantum, y también hablamos de lo interjurisdiccional, de los problemas que tenemos los argentinos con un país inmenso, inmenso, que hay muchas cosas que no se pueden dejar de hacer, y hay muchas cosas que no se pueden dejar de ver. Así que, argentinos, ya lo dijo un viejo poeta, ¿eh? A las cosas, a las cosas. Buenas tardes para todos. Gracias. Gracias a Rafael. Hasta pronto. Chau, chau.